Inicio a la tercera sesión de las jornadas de territorio, turismo y vivienda que se han venido desarrollando a lo largo de la semana. Y en primer lugar quería darles las gracias por asistirnos una vez más a esta última sesión. Hoy, por lo tanto, concluimos las jornadas. Recordemos que el miércoles contamos con la presencia de Macia Blasquez, que se encuentra también en la mesa, donde se nos presentó la situación de la saturación turística en Baleares, ¿no? Y algunas de las consecuencias de esa saturación turística. Ayer tuvimos a Antonio Pérez, que también está sentado en la mesa redonda de hoy, que nos habló de algunos de los mitos y de los, digamos, discursos dominantes y debilidades del discurso dominante que hay en la relación entre turismo y empleo. Y hoy, digamos, en la sesión de hoy, lo que vamos a llevar a cabo es una mesa redonda donde contamos con ambos ponentes y se suma Pablo Batista Pérez en representación de la Centinela, que es uno de los grupos ecologistas, digamos, de mayor trayectoria que hay en Canarias y, por supuesto, en la isla de La Palma, y que yo creo, si no me equivoco, si digo que es una de las figuras históricas del ecologismo en Canarias y en La Palma en particular, pues ya formó parte, ¿no?, del primer Consejo Federal de la Federación Ecologista Ben Majek en el 92, y si no recuerdo mal, cuando se constituyó como tal Ben Majek como Federación Ecologista, antes de su incorporación posteriormente a Ecologistas en Acción. Bueno, con ellos tres vamos a llevar a cabo esta mesa redonda que, gracias a los compañeros del empaquetado de Arafo en la isla de Tenerife, va a ser retransmitida en directo a través de Internet, y quería, pues, en este momento también agradecerles explícitamente su colaboración y la presencia en este acto de hoy, con la finalidad de poder llegar más lejos, ¿no?, en el debate y en la mesa redonda que vamos a tener en la tarde de hoy. Como señalaba, la mesa redonda se va a centrar en el alquiler vacacional, ¿no? Tal y como hemos visto en el programa de las jornadas. Era un tema monográfico al que queríamos dedicar una de las sesiones. Esta modalidad de alojamiento turístico, que si hemos estado atentos en los últimos meses a la prensa, pues hemos visto que ha experimentado un notable auge, no solamente en el archipiélago, sino especialmente en destinos urbanos, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de Barcelona puede ser el más paradigmático de los conflictos asociados en algunas ocasiones al crecimiento descontrolado y desregulado, ¿no?, de la vivienda vacacional. Y simplemente como punto de partida quería recordar que algunas cifras claves, ¿no?, como que el hecho de que en Canarias, según el único informe oficial que existe al respecto, que fue elaborado por el Gobierno de Canarias en el año 2017, se contabilizaban unas 131.000 camas en viviendas vacacionales en el archipiélago. Si tenemos en cuenta que la oferta reglada de camas en hoteles y apartamentos ascendía a finales del 2017 a unas 415.000 camas, estamos hablando que hoy en día la oferta alojativa en vivienda vacacional supone más del 30% de la oferta reglada, ¿no? Es una cifra, un valor que da una buena muestra de la importancia que esta modalidad alojativa está alcanzando en los destinos turísticos, tanto en los tradicionales de sol y playa como en los destinos urbanos, ¿no? También recordemos que en este momento la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha presentado un borrador con el decreto que debería regular el funcionamiento de la actividad turística de la vivienda vacacional en Canarias, después de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declaró nulo el anterior decreto que regulaba esta vivienda vacacional al archipiélago. Por lo tanto, ahora se ha abierto un periodo de aportaciones, ¿no?, y de sugerencias a ese decreto, en el que la Plataforma Canaria por un Desarrollo Sostenible, de la que forma parte Antonio y también Pablo, ¿no?, o la organización que representa a Pablo, pues han ya presentado o están en curso de presentar alegaciones, lo cual también puede ser interesante desde el punto de vista de la mesa redonda, ¿no?
Bueno, pues estas y otras cuestiones son las que intentaremos abordar en la mesa redonda. Y para comenzar, yo lo que voy a pedirle a cada uno de los invitados una primera intervención donde en un tiempo máximo de unos 10 minutos sinteticen lo que es su visión general sobre el alquiler vacacional desde la perspectiva, ¿no? Desde las perspectivas que ellos consideran más adecuadas o de aquellos organismos y organizaciones a las que representan, y a partir de esas intervenciones lo que haremos serán una sucesión de rondas en la que podremos abordar con mayor profundidad algunos temas concretos, algunos temas específicos relacionados evidentemente con el alquiler vacacional, con la intención de, bueno, una vez pasada una hora y pico, ¿no?, de mesa redonda, abrir al público y a las preguntas, ¿no?, la mesa redonda, porque estoy seguro que van a aparecer toda una serie de interrogantes, de cuestiones o de reflexiones que enriquecerán sin duda el debate que esta mesa redonda puede generar, ¿no? Bueno, pues sin más, le cedo la palabra en primer lugar a Pablo y le pido una valoración, una visión en unos 10 minutos sobre el alquiler vacacional. Gracias, David. Buenas tardes. La verdad es que me he encontrado con la sorpresa que tenía yo que abrir la ronda de la mesa redonda y, bueno, no sé si estaré a la altura de esta responsabilidad. Bueno, si yo les dijera que el turismo, que el alquiler vacacional se inventó en La Palma en los años 80, bueno, me pueden tomar un poco por simpático, pero hay algo de cierto en eso. Hubo un hecho que cambió la historia de La Palma, que fue Chernobyl. Chernobyl fue, bueno, un desastre ecológico en Centro Europa. Hubo muchas personas que quisieron buscar un destino para vivir ellos, digamos, lejos de aquella contaminación, y La Palma encontraron ese lugar. Pero aquí necesitaban un medio de vida, unas rentas o unos ingresos, y bueno, pues una de las ideas que se le ocurrió a muchos de estos centroeuropeos fue alquilar parte de de la vivienda, del pajero, del conjunto de edificaciones que pudieron comprar o hacer según el planeamiento de aquel momento, pues habilitarlo para recibir a su grupo, digamos, más o menos amplio de familiares, amigos de amigos, y esto constituyó, digamos, el inicio, digamos, o comparable, muy asimilable a lo que es hoy en día, con otras dimensiones, el alquiler vacacional. Creo que digamos, la idea originaria va muy por ahí, ¿no? Ofrecer vivienda propia para esos visitantes. Claro, esto ocurría cuando no existía Internet, no existía redes sociales, no existía nada de esto, entonces todo era una especie de boca a boca. Y pues cuando vuelves a Alemania se lo dices a tus amigos y estos amigos a tus amigos. Entonces, se reunía bueno, pues una masa crítica de personas que no era precisamente despreciable, en el sentido de que el inicio del turismo en la isla de La Palma le debe gran medida de su, digamos, despegue a esta chispita, ¿no? Sin esto, los primeros charters que llegaron a la isla de La Palma, los primeros años de charters que llegaron a la isla de La Palma, no hubiesen sido posibles. Es decir, digamos que para ser viable la llegada de los charters necesitaban de este turismo que venía en régimen de, voy a entrecomillar, alquiler vacacional, porque, digamos, ni siquiera ese nombre ese concepto se había generado, ¿no? Se daba el caso de que, bueno, el presidente de entonces ya fallecido, Antonio Sosa, presidente del CIT turístico, Centro de Iniciativas Turísticas de La Palma, se quejaba de que llegaban los vuelos llenos
y esa gente que se bajaba desaparecía, o sea, no iba a los hoteles conocidos, a los apartamentos reglados, sino que se difuminaban en la isla y solo se volvían a ver cuando se reunían otra vez al aeropuerto para coger el viaje de vuelta, ¿no? Bueno, esta, digamos, particularidad que tenemos aquí en La Palma de los años 80, 20 años antes del Airbnb y este tipo de plataformas que hay ahora, pues tuvo entonces e incluso mantiene hasta el día de hoy ciertas peculiaridades. Por ejemplo, o sea, la principal característica es que se escapa de los controles oficiales. Es decir, controles oficiales me refiero a los controles oficiales que cualquier actividad turística arreglada está obligado. Por ejemplo, los fiscales, tanto de tasas municipales como los propios de la Hacienda, de la agencia tributaria, policiales, como es la obligación de decir, oye, tengo en mi establecimiento unos turistas alojándose, como los urbanísticos, es decir, o sea, sus construcciones, sus viviendas, no habían sido solicitadas para ese uso y, por lo tanto, digamos, se está haciendo todavía a día de hoy en régimen, digamos, de semiclandestinidad. Bueno, más allá de esta peculiaridad insular, el turismo vacacional, según lo vemos nosotros, tiene la mayoría de los inconvenientes del turismo convencional, tiene algunos inconvenientes propios y tiene también algunas ventajas. Vamos a empezar por estas últimas, que, bueno, la más visible quizás sea la, digamos, democratización de lo que es la actividad turística, en el sentido en que está al alcance de muchas personas convertirse en empresaria turística, porque no requiere grandes inversiones. Esto hay que matizarlo ya, porque el fenómeno digamos, ha crecido tanto, se está escapando tanto de las manos, que ya son grandes empresas las que negocian, compran incluso para este tipo de negocio. En fin, pero bueno, originalmente sí es verdad que cualquier persona puede ser un inversor y un empresario turístico. Otra ventaja que puede tener, entre comillas también, es que no requiere nuevo entramado urbano, y eso para un territorio insular como este es importante, en el sentido de que puede limitarse, digamos, la concepción de nuevos núcleos turísticos aislados, en fin, en otros sitios de la isla. Pero también esto hay que matizarlo, porque La Palma goza, entre comillas, de una legislación muy pro-turística, donde el turismo tiene categoría de interés general. Y bueno, en estas condiciones, y además con la, digamos, tradicional vasocomunicación que hay en La Palma entre lo que es turismo, o sea, edificación turística y edificación residencial, donde muchas edificaciones que originalmente se pensaron para el turismo, apartamentos y demás, han pasado a ser residencia y viceversa. Pues lo que puede ocurrir es que se aproveche, digamos, esta proclividad legal a la edificación turística para construir vivienda en suelo rústico, convertirla después, digamos, en uso residencial, pasar a turístico indistintamente, ¿no? Con lo cual estamos también ante el problema de la proliferación de edificios en el medio rural. O sea, en suelo rústico, en definitiva. Esto es una peculiaridad insular también, o sea, por lo menos de las 3 islas menores, a través de la ley de ordenación turística de las islas
de La Palma, Gomera y El Hierro. Luego voy a hablar de los inconvenientes, aunque esto yo creo que va a ser más extendido por parte de los compañeros, que es uno de los inconvenientes es la turistificación de las ciudades. Este es un fenómeno que quizá en La Palma no se vea tan amenazante como puede ser en grandes ciudades, en fin, Palma, Mallorca, Madrid, Barcelona, San Sebastián. Pero bueno, hay que tenerlo ahí con, en fin, con cierta precaución, porque sobre todo por un fenómeno que se está dando, que es que ya hay gente aquí en La Palma que, pendiente de este negocio, ha apartado del mercado inmobiliario para, digamos, uso residencial, para alquiler residencial de vivienda, pues ya ha apartado de ese negocio determinadas instalaciones para el uso turístico, ¿no? Entonces, sí puede tener bastante impacto en lo que puede ser el precio, o sea, la inflación en los precios de la vivienda. Luego sigue también problemas propios como la dificultad del control de calidad digamos, de la experiencia turística. Las dificultades de control fiscal siguen siendo importantes y la dificultad de aplicación de tasas, entre ellas la ecológica, que es una tasa que nosotros proponemos, siempre hemos propuesto, o sea, digamos, Canarias sí tiene aspectos, o sea, tiene valores naturales importantes, tiene monumentos naturales importantes, geológicos muy impresionantes, pero que eso requiere un mantenimiento. Igual que, o sea, digamos, un mantenimiento que estamos pagando a través de los impuestos y que no cubre todo el mantenimiento que necesitan. Entonces, si la experiencia del turista se basa en gran medida en el uso de esos valores, qué menos que, en fin, fijar una tasa para cubrir ese mantenimiento. Sí. Y bueno, me dicen que se acaba de tiempo y por fin llegar a lo que son los inconvenientes generales de la actividad turística como actividad económica basado en un consumo superfluo, es decir, un consumo evitable. Evitable en el sentido de que es una necesidad que no es tal. O sea, el turismo no es una necesidad, el turismo es un lujo que solo determinadas personas de determinados países se puede permitir. O sea, es impensable que todos los miles de millones de personas que hay en este planeta se pusieran a hacer turismo al ritmo de Europa, al ritmo de Norteamérica o al ritmo incipiente de Japón, China y Rusia, ¿no? Entonces, bueno, está claro que el turismo prolongado, extrapolado a, digamos, a toda la humanidad es completamente insostenible y si no es extrapolable es injusto. La huella ecológica del turismo es creciente, ya está en torno al, o sea, el 15% del CO2 que se produce es por el movimiento, por el tráfico turístico, solo por el tráfico. Después está la huella del turista en cada sitio, consumo de agua caliente y ese tipo de cosas. Incluso el llamado, anecdóticamente se lo voy a decir, el llamado turismo de naturaleza, entre comillas, lo de turismo de naturaleza, ya supone el 20% del movimiento aéreo, movimiento de transporte internacional de personas. Bueno, está el consumo de territorio y otras cosas que, bueno, quizás después a lo largo del acto se puede ir revisando. Muchas gracias, Pablo. Antonio. Yo tengo, no sé, ¿tienes algo? Sí, tengo.
Buenas tardes. De alguna forma el análisis que nosotros traemos aquí es un poco desde una perspectiva de Canarias, ¿no? Que es quizás es un movimiento en torno a la vivienda vacacional bastante más tímido que el que se está produciendo, por ejemplo, en Baleares, que probablemente el compañero luego él planteará con mayor. Pero la vivienda vacacional en Canarias está empezando a tener una progresión muy importante. Por darles un dato, la progresión en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en los 2 últimos años, el crecimiento ha sido el 78%. O sea que es un fenómeno que empieza a desarrollarse de una manera que es absolutamente... La progresión es geométrica, ¿no? Que se desarrolla con una velocidad muy importante. Por lo tanto, aunque todavía en Canarias es un tema que no llega a ser el problema de Baleares, Barcelona o Madrid, sí que es un problema que en poco tiempo se nos puede convertir en un gran problema. El otro elemento que caracteriza a las viviendas vacacionales es la absoluta desregulación. No existe ningún tipo de regulación. Para las viviendas rurales existe regulación. Para los hoteles, para cualquier otro tipo de turismo existe algún sistema de regulación. Las viviendas vacacionales, al menos en Canarias, no tienen ningún tipo de regulación. Simplemente, y además la propuesta del decreto del Gobierno de Canarias es que cualquier vivienda de uso residencial se puede convertir en vivienda vacacional, sin ningún tipo de límite, ni siquiera sin unas condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda. No se plantea absolutamente ningún tipo de límites, ¿no? Sino simplemente tener una vivienda se puede convertir en vivienda vacacional, excepto en las zonas turísticas, donde se plantea que para que se puedan desarrollar viviendas vacacionales se tiene que hacer una modificación de la planificación urbanística por parte del ayuntamiento o del cabildo de la isla, ¿no? En el caso del resto de los espacios, en Canarias los espacios turísticos están definidos. Hay zonas definidas como zonas turísticas. En el resto de los espacios pasa al contrario. Cualquier vivienda puede convertirse en vivienda vacacional a no ser que la planificación urbanística modifique la situación y ponga una serie de condiciones, ¿no? Entonces, el fenómeno que se está empezando a producir en concreto en Las Palmas y en alguna otra ciudad, en Canarias es en Tenerife donde la vivienda vacacional tiene más desarrollo. Después, otras islas como Gran Canaria, La Palma también es una isla que tiene un nivel importante de proporción de plazas de vivienda vacacional con respecto al total de de plazas turísticas. O sea, pero la que, digamos, tiene mayor peso es Tenerife. Por eso quizás es por lo que los posicionamientos de los empresarios en Tenerife y en Gran Canaria son distintos. O sea, ustedes saben que en Canarias hay dos confederaciones de empresarios. La de Tenerife es la COE y la de la provincia de Las Palmas se llama Confederación Canaria de Empresarios. La de Tenerife está radicalmente en contra de la vivienda vacacional. Es la que de alguna forma está detrás del decreto. La de Gran Canaria no se manifiesta radicalmente en contra. Es más, estamos empezando a ver movimientos de compra de apartamentos turísticos, de lo que eran antes apartamentos turísticos o viviendas en zonas turísticas, que las pueden terminar usando como un elemento, digamos, de complemento de la oferta de los hoteles. Pero bueno, esto es una situación que... Pero yendo a las ciudades, lo que nos empieza a pasar es que, lo que decía Pablo, ¿no? O sea, que la cantidad de viviendas que hay en una ciudad son la cantidad de viviendas que hay en una ciudad. Entonces, si esas están en el mercado como viviendas vacacionales, salen del mercado de las viviendas residenciales. O sea, las que antes eran viviendas residenciales, ahora empiezan a salir del mercado. De manera que
toda la vivienda vacacional lo que hace es reducir la oferta de alquiler residencial. Pasa que esto sobre todo se sitúa en los espacios de las ciudades con mayor renta turística, con mayor, digamos, atractivo turístico, ¿no? En el caso concreto de Las Palmas, en la zona de Las Canteras, en la zona de Buenarteme, en fin, en la zona... Y es ahí donde se empieza a concentrar la mayor parte de viviendas vacacionales. Y la vivienda vacacional expulsa a las personas que hasta ese momento estaban usando en alquiler las viviendas en esos barrios. Porque a veces por la vía de que se acaba el contrato y el propietario de la vivienda le dice, mira, pues ahora yo la quiero dedicar a vivienda vacacional, o porque te encarece tanto el alquiler que te impide. Y lo que se produce es un proceso en cadena, porque las personas que hasta ese momento ocupaban en esos barrios, esas residencias, se desplazan a barrios que hasta ahora eran ocupados por personas con menor poder adquisitivo. Y se genera un proceso, digamos, de un efecto dominó por el cual al final terminamos teniendo probablemente un importante problema de vivienda, ¿no? Porque en los últimos barrios llega el momento en el que tienes que buscar un espacio para vivir. A eso le añadimos que la política de viviendas sociales del Gobierno de Canarias es ausente en los últimos años. O sea, yo no sé cuántas promociones de vivienda, no sé, y creo que... Bueno, por no decir ninguna, por no atreverme a decir que no ha habido en los últimos años ninguna promoción de viviendas sociales, digo que es bastante ausente las viviendas sociales. De manera que lo que se está generando es un problema social importante. Y un problema que además afecta a los trabajadores de una manera importante, porque al encarecerles el alquiler de las viviendas, al final lo que estamos haciendo es disminuyendo el salario de las personas. Si tienes que dedicar más porcentaje de tu salario a la vivienda, lo que tienes es menos salario para poder hacer el resto de actividad. Y esto en un momento donde todos sabemos que lo que ha habido es una devaluación salarial importante en los últimos años, ¿no? O sea, en que los salarios han perdido poder en los últimos años. En lugares como Fuerteventura o Lanzarote, los problemas de vivienda para los trabajadores ya son problemas de vivienda muy importantes, de manera que profesionales como los maestros, que además en Fuerteventura y en Lanzarote tienen un plus de residencia que es un poco mayor que en el resto de las islas, por lo tanto el salario es un poquito mejor, cuando las contrataciones no son de todo el año, en muchos casos renuncian a una contratación de un mes, de 2 meses, porque no les es rentable el alquiler con respecto al salario que cobran. Estamos hablando de salarios medio altos en Canarias, ¿no? Imagínense eso con salarios de camareros o de camareras de piso u otro tipo de... Entonces está empezando a ser un problema serio. Y luego, la vivienda vacacional lo que genera es un desbarajuste en la ordenación urbanística de cualquier ciudad, porque los servicios educativos, sanitarios, sociales, están organizados en función de la gente que reside en los barrios, ¿no? De manera que, por ejemplo, el barrio de Buenarteme tiene un número de colegios, un centro de salud, una serie de servicios organizados para la gente que reside en esos espacios. Si la vivienda turística desplaza a la población, si la gente que viene a esos barrios ya no es la que usa ese tipo de servicios, lo que hace es que se empiezan a quedar, si no inútiles, empiezan a tener dificultades esos servicios, ¿no? Los centros educativos se quedan sin gente,
los centros médicos se quedan sin gente y eso obliga, por un lado, a modificar la planificación y por otro lado, a construir esos servicios en los otros espacios donde la gente se está desplazando. De manera que es un despilfarro, digamos, económico, pero además social, tremendo en el municipio, ¿no? Todo esto porque no existe ningún tipo de regulación que diga, por ejemplo, qué número de viviendas vacacionales se puede hacer en un barrio concreto, sino que como es absolutamente libre, eso lo que genera es tal distorsión que provoca una situación absolutamente caótica a nivel de ordenación urbanística y a nivel de planificación de recursos. Porque además, y nos lo dicen los compañeros de otros espacios, la vivienda vacacional primero ocupa los espacios con mayor renta turística, pero después ocupa el segundo nivel y luego el tercero, en fin, en función de hasta cuándo sea el crecimiento de esa vivienda. Con lo cual genera problemas, yo creo que bastante... de alguna forma, bueno, pues discute o atenta contra el derecho a la vivienda digna de cualquier persona, de las personas que viven en una ciudad, ¿no? De alguna manera lo desplaza de la vivienda y al final su derecho a una vivienda digna y su derecho a disfrutar de la ciudad lo está digamos, atentando contra él, ¿no? Y al mismo tiempo, esta actividad turística en los barrios lo que va haciendo es apropiándose del espacio público para uso privado. Si se dan cuenta, en la mayoría de los espacios donde crecen las viviendas vacacionales, cambian los comercios, cambian el tipo de actividad económica y se empiezan a desarrollar, por ejemplo, terrazas u otro tipo de ocupaciones del espacio público que se destina a los turistas y que se quita, digamos, del uso del espacio público de los ciudadanos. El otro día estábamos planteando este tema en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el Pleno, y detrás de mí hablaba el representante de la Asociación de Vecinos de las Canteras. Y se quejaba de la falta de inspección que había para los locales de ocio de la zona de las canteras, que hacía que los ruidos nocturnos fueran tales que era imposible vivir en esa zona. O sea, que si no te expulsan por el alquiler, al final te terminan expulsando porque es absolutamente difícil vivir en un barrio en el que hay contradicciones de los usos, ¿no? Si un barrio residencial tiene un tipo de uso, un barrio turístico tiene otro tipo de uso, otros ruidos, otros horarios, otras formas de utilizar el barrio. Se genera ahí un conflicto que es mucho más fuerte cuando las viviendas vacacionales se hacen en edificios ya no unifamiliares, sino en edificios comunes, ¿no? Bueno, dos cositas más y ya me callo, ¿no? La vivienda vacacional produce una plusvalía mucho mayor que una vivienda de alquiler residencial. O sea, se gana mucho más dinero, sin embargo, no hay todavía ningún elemento fiscal que haga repercutir esa plusvalía en los ciudadanos, que somos los que les prestamos nuestros espacios, nuestros servicios. Y por último, el tema de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que están atendiendo las viviendas vacacionales. En muchos casos inexistentes las condiciones laborales porque no hay ningún tipo de regulación. Ni cuando es una cuestión de una vivienda que alquila una persona, ni cuando son grandes grupos de viviendas que alquilan a veces incluso lobbies turísticos, ¿no? O sea, entonces, ahí se genera también una especie de dumping
para las condiciones laborales de los trabajadores, el resto de los trabajadores. Se están planteando unas condiciones absolutamente, bueno, desregularizadas, ¿no? Bueno, me callo porque me toca. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar haré una exposición algo más general y luego pondré como ejemplo el caso de las Islas Baleares, que es de donde yo provengo, la isla de Mallorca. En primer lugar, hablar del tema del alquiler vacacional de viviendas en el contexto de la crisis del 2008, del estallido de la burbuja inmobiliaria. En ese momento, el capital busca maneras de recuperar sus tasas de beneficio. Y hay, como ustedes ya saben, desde el rescate de los bancos a medidas de austeridad de la administración pública, la reforma laboral, de regulación con impulso de la inversión, que ustedes también han vivido aquí en Canarias, como la vivimos en las Islas Baleares. La administración pública, el legislativo en nuestro caso, adopta medidas extremas de urgencia para atraer inversiones, flexibilizando no solo la fuerza de trabajo, sino también el territorio, con, por ejemplo, declaraciones de interés autonómico, que implican saltarse a la torera, para decirlo de una manera más coloquial, la legislación que hasta entonces había sido vigente, ¿no? Otra cosa que también hacen es ampliar la frontera del negocio turístico. Por ejemplo, con la mercantilización del espacio. En el caso de Baleares, les explico que teníamos un plan de ordenación de la oferta turística del año 1995, que definía 47 zonas turísticas en la isla. Esas eran los espacios en los que había, por decirlo así, industria turística, ¿no? Las factorías, los hoteles, la oferta complementaria. El año 2012 se modifica la legislación para que la nueva figura que sustituye al plan de la oferta turística posibilite que toda la isla sea turística. Este año se ha aprobado inicialmente una cosa que se llama el Plan Integral de Ámbitos Turísticos, que hace que ya no tenemos turistas estabulados en los hoteles, para decirlo con un símil algo irónico, sino que los turistas pueden ir por todos lados y todo el territorio es mercantilizable para el uso turístico. Los pueblos, el interior, los espacios naturales. Ese es un poco el contexto de esa restauración de las condiciones que se promueve a través de la crisis, como digo, ¿no? En este ámbito que todos vivimos, aquí en Canarias, en Baleares y en buena parte de España, de especialización turística e inmobiliaria, esa flexibilización, saben ustedes que tiene que ver con legalización de edificaciones. Eso se ha hecho en Baleares, en suelo rústico. Modernización de los establecimientos turísticos vía flexibilización de la regulación, esa desregulación también de la que hablábamos. Que las infracciones urbanísticas se legalicen, entre comillas, pagando la multa pero sin demolición, y llegando a extremos de corrupción política y empresarial con el visto bueno, por decirlo así, con el apoyo público, del sentido común público, de que el turismo todo lo puede, ¿no? En esa misma línea, con esa mercantilización de diferentes aspectos de la vida cotidiana, la vivienda entra en el mercado turístico. Antes, para urbanistas, la vivienda era para que viviese la gente, pues ahora también es para alojar turistas. Y desde luego, desde el punto de vista más teórico, resulta de todo extraño, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso? También dicho en unos términos un tanto coloquiales, en lugar de tener que trabajar, la gente prefiere vivir de rentas.
Y no solo los pequeños propietarios, sino, como uno se puede imaginar, grandes empresas y capitales buscan sacar rendimiento rendista y no sacar rendimiento de producción. La crisis del feudalismo es de manos muertas que querían vivir de rentas, fuesen de la nobleza o del clero. En estos momentos el capitalismo tiende a ese mismo capitalismo rendista. Y yo creo que el alquiler turístico de viviendas contribuye a eso, sea a pequeña escala, lo cual le otorga una cierta retórica populista, que la gente pueda acceder a rentas, o sea a gran escala a través de plataformas como Airbnb o como Uber, que lo que buscan es extraer una plusvalía exclusivamente de rentas. Como digo, la economía colaborativa proporciona una buena coartada, una buena retórica, sea para vivir de rentas o sea para autoexplotarse sin un contrato y sin un salario. Porque ofrecerse para trasladar personas en coche sin tener licencia de taxi también es una manera de entrar en el mercado laboral, pero sin ninguna seguridad, como autónomo, pero incluso en el margen de la ilegalidad, ¿no? Muy rápidamente, ¿qué consecuencias implica el alquiler turístico de viviendas? Pues lo han mencionado ya, competencia por el espacio y por la vivienda, con los residentes. Incluso llegando a los desahucios, cosa que se ha estudiado en el caso de Palma por parte de compañeros de la universidad. Desahuciar a gente para tener la vivienda disponible para alquilarla a turistas. Competencia con los hoteles. Nosotros hemos elaborado unos datos para Baleares en los que el cálculo nos da que un hotel tiene una renta diaria aproximada, media, de 92 euros por cliente, por pernoctación. Un hotel tiene 143 euros de renta por cliente, por pernoctación, mientras que una vivienda vacacional tiene 92 euros por cliente, por pernoctación. ¿Qué otros inconvenientes tiene la vivienda de uso turístico? No se realizan inspecciones para determinar si se está haciendo un uso legal en el alojamiento turístico, con lo cual nos encontramos, y les pondré el caso de un estudio que hemos realizado para un municipio parecido a Los Llanos en la isla de Mallorca, que se llama Pollensa, que Airbnb comercializa 3 veces más plazas en ese municipio de las que están legalizadas para uso turístico de viviendas. El uso turístico de viviendas en Pollensa es de 7.000 plazas, un poco más de 7.000 plazas, pues Airbnb comercializa más de 21.000. Anteayer me hicieron una pregunta respecto de la expulsión de residentes. Para Pollensa lo calculamos a partir del censo, el padrón de habitantes, y nos daba que entre el 2009 y el 2017 el municipio de Pollensa ha perdido 1.103 residentes. ¿En qué medida eso se correlaciona o no con el alquiler turístico de viviendas, que es tan predominante allí, que consigue una altísima rentabilidad? Tengo algún dato por aquí, pero alquilando nada más 2 meses al año se alcanza una rentabilidad de 11.000 euros. Una vivienda a través de Airbnb, con los cálculos de Insert Airbnb o AirDNA de Airbnb. Si se alquilase durante todo el año serían 60.000 euros al año. Y con esas rentabilidades las viviendas en Pollensa se alquilan a turistas y no se alquilan a residentes, con lo cual hay una expulsión de los residentes. Eso supone, para decirlo en unos términos un poco más académicos, gentrificación. Hay un reemplazo de la población, expulsando a la población de menos ingresos y poniendo en su lugar a gente más acorde con el término gentry, ¿no? De burguesía, de mayor poder adquisitivo, ya sean residentes o sean turistas. Bueno, para acabar, mencionando nada más unos datos sobre las Islas Baleares en su conjunto, para que tengan alguna idea, además de lo que les comenté sobre la ordenación que ahora se hace para toda la isla, decirles que
En los últimos 3 años hemos incrementado en 100.000 las plazas turísticas regladas en las Islas Baleares. Hemos pasado de 300.000 a casi 400.000. Perdón, estos son datos solo para la isla de Mallorca, ahora me equivocaba. No es Baleares, es Mallorca nada más. El conjunto de las Islas Baleares es más. Mencionarles también que en nuestro caso tenemos un plan, el Plan de Integral de Ámbitos Turísticos, el PIAT, que hace una ordenación del reparto de las plazas y tampoco no permite, aunque solo está aprobado inicialmente, que se comercialicen viviendas plurifamiliares a turistas en los núcleos turísticos, en torno a los resorts, en las zonas hoteleras, por decirlo así. Y además intentará establecer un techo máximo de 430.000 plazas para todas las islas. Eso en caso de que haya inspección, que es lo que decíamos antes, que el alquiler turístico en viviendas no da mucho pie a la inspección. Y un último dato, un análisis de la oferta de Airbnb que ha realizado una organización de Baleares que se llama Terra Ferida, da como resultado que se comercializan 135.000 plazas a través de Airbnb en todo Baleares. Y que de esas 135.000 plazas, el 66%, 2/3 partes, los comercializa 246 comercializadores. O sea que la retórica de que las plazas las comercializan pequeños propietarios, pequeños empresarios, pequeños rendistas, si tanto se quiere, es falsa, porque la concentración alcanza esa cifra de que 2/3 están en manos de 246 comercializadoras. Con lo cual hay ahí un capitalismo de plataforma, que decíamos antes, que no es economía colaborativa y que se apropia de la posibilidad de comercializar esas viviendas de uso turístico. Bueno, creo que a partir de esta primera intervención han surgido toda una serie de aspectos de notable relevancia. Quizás simplemente por centrar y enfocar el debate con mayor profundidad en alguno de ellos, yo he percibido que la cuestión de la regulación parece ser algo clave, ¿no? A la hora de tanto poder abordar la cuestión de las plusvalías, que se ha mencionado, que es un negocio que actualmente parece que está al margen de cualquier regulación y por lo tanto de tributación o de control por parte de la administración fiscal, ¿no? Y también la regulación desde el punto de vista de los modelos de ordenación del territorio, ¿no? Por lo tanto, hay una doble vertiente desde el aspecto regulatorio que a mí me parece que se deduce de lo que habéis planteado, que puede ser un primer paso para poder realmente abordar esta cuestión de la vivienda vacacional e intentar encauzarla para minimizar muchos de los problemas que habéis planteado, ¿no? Y que habéis puesto sobre la mesa, que pueden derivarse de esa difusión, ¿no? En ese sentido, podríamos ahora hacer una siguiente ronda, más breve si queréis, y con el orden que queráis también, sobre esta cuestión. Y yo simplemente quería apuntar una cosa que a lo mejor también me podéis informar y al resto del auditorio. Yo conozco de cerca el caso de la regulación del alquiler vacacional en Portugal, y lo que me sorprende es que en Portugal en 2014 se consiga aprobar una ley de alojamiento local que ha permitido y que ha posibilitado que el 99% de aquellos que alquilan en régimen de alquiler vacacional estén regularizados, porque la Administración ha obligado a través de las plataformas, con una negociación con las plataformas, a la incorporación del número de identificación fiscal y de autorización para poder estar en esa plataforma. Lo que me parece sorprendente es que, o me gustaría que si vosotros tenéis claves para poder interpretar por qué en un país como España eso
a fecha de hoy sigue siendo imposible. Es decir, no se ha podido, de alguna forma parcial, en Barcelona hay algunos procesos de negociación o a escala municipal, pero no hay en este momento una legislación que haya obligado a ese primer paso, que es por lo menos la regularización fiscal de la actividad. No sé si tenéis información que pueda ayudarnos también a aclarar esta diferencia, ¿no?, que se observa entre unos estados y otros. Como queráis, para abordar la cuestión. ¿Quién se anima? Estoy buscando una referencia. Hay una... Sí, te animas tú. Si quieres que diga algo. Para responder a tu último comentario, en marzo, en el periódico Expansión, se anuncia: Hacienda endurece su vigilancia al alquiler turístico para atajar el fraude. Un artículo que está disponible en red y que yo creo que responde a ese comentario que tú haces. Estamos atrasados, o sea, en esos deberes de atajar un problema que yo entiendo que no se resuelve si no hay inspección y no hay multas y no hay una coerción para conseguir que se cumpla con una cosa tan sencilla. Antes Antonio lo comentaba, como es la zonificación urbana, el que hay espacios que son residenciales. A ver, a uno no se le ocurre poner una zona industrial, una nave industrial en medio de una zona residencial. Cada cosa está prevista para lo que está prevista, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que nosotros estamos viviendo mucho en Baleares, que peligra que puedan vivir también aquí en Canarias, y es que hay una cuestión de clase social, hay una cuestión de interés de la clase propietaria que busca vivir de rentas y que compra ese discurso, que es una retórica, como decía antes, porque lo que hay detrás es capitalismo de plataforma, pero hay una adhesión por parte de pequeños, clase media, baja, que tiene acceso a la propiedad de la vivienda, que a lo mejor tiene una segunda vivienda y que piensa que con el alquiler de esa segunda vivienda podrán acceder a vivir de rentas y tener que trabajar menos o proporcionar un complemento de ingresos económicos a alguien que vive de pensión o familias en las que hay personas en paro o que tienen que pagar una hipoteca, que es la mar de normal. Pero a lo que me refiero es que ese conjunto de la sociedad compra la oferta de que se va a legalizar esa comercialización, ¿no? Luego acaba en manos de los hoteleros que compran pisos o acaba en manos de las plataformas o se escapa del control precisamente de esos que pretendían acceder a la economía de rentas, ¿no?, al capitalismo rendista. Pero nosotros nos estamos encontrando que en la discusión política los partidos progresistas, ecosoberanistas, defienden el alquiler turístico de viviendas porque entienden que favorece a la clase social que les apoya y que es su electorado. Y hablan, en los términos en los que se está hablando en Baleares, de prosperidad compartida. Lo que hablábamos antes, ¿no?, que decías, Pablo, de que ya no está solo en manos de los hoteleros. Nos hemos quejado tanto del caciquismo de los hoteleros y ahora vamos a poder tener acceso todos los pequeños burgueses propietarios de Baleares a alquilar una segunda vivienda que teníamos de herencia, a lo mejor. Pues ese es el problema con el que nos estamos encontrando. Y por ahí está avanzando muchísimo, porque no os he comentado antes, pero el 2005 se legaliza el uso para alojamiento turístico de viviendas unifamiliares, chalets, chalets o pareados, era la excepción que se planteaba. El 2012 eso se refuerza con una nueva ley, que es la Ley del Turismo de Baleares, el año 2012, pero a día de hoy no es legal alquilar pisos.
hasta que el año pasado se aprueba una ley que entra en vigor a partir del año, es decir, este verano, y que sí posibilita cuando se hayan aprobado los planes que determinen dónde se podrán alquilar pisos y dónde no. Pero quiero decir que el proceso ha sido de legalización y en estos mismos momentos, en el año 2017, con la legislatura con la que estamos viviendo, se está legalizando la comercialización de todo tipo de viviendas, unifamiliares y plurifamiliares, con un gobierno ecosoberanista a la cabeza de la Consejería de Turismo. Con lo cual, cuando las barbas de tu vecino veas menar, ¿no? Yo quería responder un poco a digamos, a esa duda de por qué en Portugal se ha hecho así desde hace 2 años. Bueno, digamos que la verdad es que no sé cuáles son las competencias del Estado en Portugal, pero sí sabemos que las competencias en materia turística y de ordenación turística en España la tienen las comunidades autónomas, o sea que no habría que tener una sola regulación, habría que tener 17 regulaciones y en fin, y cada comunidad se lo puede hacer a su manera, ¿no? Canarias lo está intentando y desde hace 2 o 3 años con ciertos problemas judiciales. Y yo no sé si hay alguna comunidad ya con legislación aprobada al respecto, ¿no? Pero en cualquier caso no es un tema estatal. Lo que sí es estatal es el tema de Hacienda, o sea, lo que son el tema fiscal sí es una competencia del Estado, ¿no? Y yo creo que ahí, incluso ya sin necesidad de nuevas regulaciones, hay mecanismos suficientes para actuar, ¿eh? Y la explicación de por qué no se está haciendo o no se está haciendo, salvo este tipo de intervenciones públicas o en prensa diciendo vamos a ayudar por vosotros, pero después la realidad es que, la realidad es diferente. Hay una cosa que ha pasado también con la crisis, a partir de la crisis, que es que mientras a los funcionarios en general de todo el Estado, de todas las comunidades autónomas y ayuntamientos, hubo una reducción del 5% del salario, los sindicatos de Hacienda dicen sí, vale, pero ojo, levantamos la mano y vamos a decir unas cositas, ¿no? Los sindicatos, digamos, con implantación en la agencia tributaria. Y entonces una de las condiciones que lograron es que, vale, lo que perdemos por aquí vamos a ganarlo de otra manera, vamos a ganarlo con objetivos cumplidos y digamos, y que los objetivos que cumplamos en levantar fraudes y en conseguir dinero para recaudar en este momento de crisis vaya acompañado de una no sé cómo llamarlo, mejoras, incentivos, sí, mejoras en la productividad, tal vez sí sea el nombre más correcto, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que digamos que lo que ha supuesto esto en Hacienda es que van a un fraude mayor para cumplir el objetivo, porque el objetivo es la recaudación, van a los grandes fraudes, ¿no? Y una vez que cumplen los objetivos, ya dice, bueno, como yo no voy a ganar más nada, no voy a ganar más plusvalía, o sea, más productividad por mi trabajo, bueno, pues no me voy a comer el coco, ya el año que viene empezaré a conseguir productividad buscando otros fraudes. ¿Qué es lo que pasa? Que el fraude menudo, que son estas pequeñas viviendas, digamos, que no declaran sus ingresos turísticos, estas plataformas que se han ido generando, que también tienen sus ingresos una parte, una comisión de estas entradas, están siendo, digamos, ignoradas por Hacienda por esto, porque los inspectores y sus inspectores a lo mejor a mitad del año ya tienen lo que son sus objetivos cumplidos, su productividad de todo el año ganada y el sueldo fijo, por supuesto, ¿no? Aunque sea con el 5% de descuento, que yo creo que eso ya está restituido. Todavía no. Están empezando
a recuperar poder adquisitivo. Creo que son 3 años para llegar al 8% de recuperación, en fin. No está todavía, pero bueno. A mí lo que me parece que en este tema el problema es que la fiscalidad no está planteada en el término, o sea, de manera clara. Existe una actividad económica que es esta, que es el tema de la vivienda vacacional, y no existe un digamos, marco fiscal sobre el beneficio que se puede producir en esa vivienda vacacional. Y eso a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. Porque evidentemente la fiscalidad ahí tiene esos tres elementos. El nivel estatal, el nivel municipal, en el cual se pueden plantear pues, determinadas tasas que ayuden o que supongan que el desgaste de los servicios que se hace por esa ocupación tengan una compensación, ¿no? O sea, no existe una fiscalidad que yo creo que es un intento, pues si no deliberado, por lo menos que responde a este modelo económico que se pretende plantear, que es un modelo en el que la desregulación es una de las claves del modelo. El que no haya regulación. Igual en Portugal es que se equivocaron y empezaron antes de tiempo a plantear este tema. No sé si con este gobierno que tienen ahora podrían hacerlo. Pero el trabajo que ha desarrollado los gobiernos los 2 últimos gobiernos del PP ha sido precisamente la desregulación como un elemento clave. Y la desregulación en todos y en cada uno de los elementos, desde los elementos laborales hasta los elementos fiscales, ¿no? Porque la desregulación igual beneficia a algún pequeño propietario, pero a quien beneficia realmente es al gran propietario, bueno, en definitiva, a su gente. Entonces, a mí lo que me parece es que no se ha querido estudiar el fenómeno, no se ha querido plantear ningún tipo de regulación general, porque yo no sé si la regulación turística no hay una ley básica del Estado, que yo creo que sí, que tendría algunos elementos de ordenación del turismo, pero desde luego sí que la ordenación del territorio tiene leyes básicas del Estado. Las tiene con toda seguridad. Y le estamos planteando que uno de los grandes problemas de la vivienda vacacional, que yo no es que esté en contra de la vivienda vacacional, estoy en contra de una vivienda vacacional absolutamente desregulada, o sea, que no haya ningún tipo de controles, ningún tipo de techo, por un lado, pero al mismo tiempo de elementos de condiciones que se plantee de una manera global el tema. Entonces, las leyes de ordenación urbana, las leyes de ordenación del territorio tienen una ley básica del Estado que sí que podrían, sí quisieran ordenar este tipo de cuestiones, pero no se ha intentado. Es más, se aceptan leyes autonómicas de ordenación del territorio que lo que hacen es desregular de la manera bestial, tan bestial que la ley del suelo en una comisión Estado o comunidad autónoma tuvieron que arreglar todos los elementos que se habían pasado de la ley estatal, de tal manera que el acuerdo que hay entre la comunidad autónoma y el gobierno estatal es que se interpretará siempre en función de lo que diga el Estado. O sea, de manera que es una ley que luego dice que a la interpretación irá, porque no quisieron llevarla al Constitucional, o sea, porque desde la propia gobierno del Estado había ese tipo de... Y luego yo creo que se está queriendo construir un tópico. Se está queriendo construir el tópico de que la vivienda vacacional reparte riqueza, de que la vivienda vacacional es una manera de democratizar la renta turística. Yo creo que se está queriendo construir como si la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas tuvieran segunda y tercera vivienda, como si la inmensa mayoría de las personas tuviéramos segundas, terceras viviendas y esa sería la manera, digamos, de repartir la renta, ¿no? Yo no tengo datos ahora mismo, pero me da la impresión de que hay muchas más personas que tienen solo una vivienda, me da la impresión de que hay muchas más personas que no tienen ninguna vivienda y que por lo tanto la legislación debería estar
digamos, al beneficio de la inmensa mayoría. Pero además, es curioso que después de un tiempo de austeridad, que lo que ha hecho es empobrecer a las clases, a todas, menos a los grandes propietarios, el reparto no sea, por ejemplo, una reforma fiscal que suponga que los grandes empresarios, que las grandes empresas paguen en función de los beneficios, sino el reparto es una especie de cambalache por el cual determinadas personas que tienen segundas residencias en determinados lugares tienen la posibilidad de recuperar en parte algo del dinero. Me parece que es un tópico que se quiere construir, que se quiere plantear como si esto fuera algo que beneficia realmente a la sociedad al completo y que en realidad es una manera de introducir un capitalismo de plataforma, que, como decía Macià, que es el que realmente saca beneficio. En Canarias creo que son 7 las plataformas que tienen el 80% de las viviendas vacacionales. El estudio lo hizo el propio Gobierno de Canarias el año pasado, es el estudio del alquiler vacacional, lo pueden ver en Internet. Y uno de los elementos que muestra es las plataformas que controlan, digamos, la oferta turística de vivienda vacacional. A mí me gustaría hacer quizás una pregunta que puede ser un poco provocadora, ¿no? Si tuviésemos un parque público de vivienda en alquiler potente, ¿estaríamos hablando de los problemas del alquiler vacacional? ¿O simplemente la propia regulación de los precios que ese parque público de viviendas introduciría, ¿no?, por el peso que tendría en la masa de los alquileres, serviría para automáticamente, de alguna manera, controlar que ese trasvase de viviendas que se puede producir y que se está produciendo, sobre todo en centros urbanos, tuviese lugar? No sé cómo lo veis desde las diferentes perspectivas y desde los casos, ¿no?, que conocéis más de cerca. Y no sé, eso en el caso particular de La Palma también, Pablo, que se aleja un poco de la dinámica más urbana y es una dinámica de una isla con un componente rural más importante y con un hábitat mucho más disperso. ¿Cómo lo insertarías en ese modelo, ¿no?, de ocupación territorial y de acceso a la vivienda también? Bueno, digamos, la primera parte de la pregunta, pues casi que se responde por sí misma. Es decir, cuanto a mayor oferta, en fin, los precios se tienden a estabilizar o a bajar, ¿no? Es evidente que la oferta pública es necesaria y la oferta pública no aparece porque se pretende precisamente potenciar lo privado. Y bueno, pues en fin, tenemos un retraso, una deuda histórica, digamos, de este tipo de plazas que aparecen de vez en cuando por cuentagotas y demás, ¿no? Nosotros, a ver, desde el movimiento ecologista, nosotros hemos estado siguiendo el fenómeno turístico en La Palma desde su inicio. De hecho, yo mismo me metí en esto del ecologismo precisamente preocupado por la incipiencia, el incipiente fenómeno turístico que amenazaba, en fin, a La Palma y que, bueno, digamos, finalmente, por lo menos, por lo pronto, no ha sido tan masivo como los papeles, los planeamientos de aquel entonces decían, que bueno, se pasaban de 90.000 plazas, estamos hablando del año 84, 86, por ahí, ¿no? Claro, visto con perspectiva, nosotros, digamos, un poco hemos ido variando el discurso. Es decir, bueno, el turismo es una realidad, es un hecho, digamos, ha ocupado su espacio, sí, lo sigue ocupando, pero
aquel turismo que nosotros veíamos, digamos, el más perjudicial, que es el del núcleo turístico concentrado, digamos, masificado y no sé qué, digamos, esa retórica que es lo que veíamos en otras islas, ¿no? Lo que nos asustaba que se convirtiera esta isla, pues al final, digamos que casi desde el punto de vista sostenible es el más, digamos, más defendible, ¿no? No es que lo defendamos, digamos, lo defendamos por, digamos, toda la carga que, o sea, por todos los miles de kilómetros que tiene un turista a sus espaldas para llegar aquí y los que le restan para volver a su lugar de origen. O sea, son miles de kilómetros consumiendo un petróleo que, en fin, con sus problemas ambientales, ¿no? Bueno, pero lo que está claro es que si el turismo a día de hoy en La Palma se concentrara en esos 2-3 núcleos turísticos, sería mejor que lo que pretende la ley digamos, del suelo y la ley concretamente de ordenación turística de La Palma, que es que toda la isla, como decía Macías, que toda la isla sea turística, o sea, turística, pero no solo turística para visitar y tal, visitable, utilizable desde el punto de vista turístico, sino además para la edificación, ¿no? Que es lo que La Palma a día de hoy es. Es decir, La Palma 100%, evidentemente sacando determinados espacios como la caldera y demás, es edificable para uso turístico, ¿no? Y además, con la bendición de que es de interés general, aunque sea de promoción privada. Bueno, pues eso, para nosotros, digamos, como mal menor, concentrar el turismo en esos 2 núcleos, tratar de repartir las rentas al resto del municipio de alguna manera y además usar el entramado urbano existente en pueblos y en ciudades, no para este tipo de alquiler vacacional, o sí con determinado techo, con determinado control y determinadas limitaciones, digamos, convertir las ciudades también en lugares donde hoteles urbanos de pequeña, mediana dimensión se pueden establecer. Porque además eso tiene un efecto en la ciudad, siempre que no pase determinadas, digamos, dimensiones o concentración, que es que, digamos, el afán público por agradar al turista se convierta también en que la ciudad sea más habitable. No sé si es una quimera, no sé si es una utopía lo que estamos diciendo, pero bueno, digamos, lo planteamos, es decir, aprovechar el entramado y mira que las ciudades palmeras tienen entramado vacío, inútil, solares, ¿verdad? Bueno, pues digamos, para nosotros sería preferible aprovechar ese entramado urbano que no estar, digamos, dispersando todo el turismo en el suelo rústico. Yo sí creo que si hubiera una oferta de vivienda pública suficiente, evidentemente sería una manera de controlar la cuestión, pero que ello no supondría que no tuviera que haber una regulación. Evidentemente, una oferta pública suficiente de vivienda, una de las cosas que haría sería pues garantizar el derecho a una vivienda digna de la mayor parte de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Pero evidentemente eso no rompe, a no ser que se plantee con una planificación dentro del plan de ordenación urbana que haga que la oferta de alquiler sea una oferta bien distribuida en los diferentes espacios o sea, que sería un planeamiento global, digamos, en este caso de las ciudades, y que permita que en todos los espacios, en todas las zonas de las ciudades, exista por lo menos esa oferta. Pero por eso me parece que sí, que sería interesantísimo, además que es necesario, porque además decíamos antes que carecemos de política de vivienda en Canarias en los últimos tiempos, que además se hace urgente, ¿no? Un plan de viviendas que empiece a cubrir necesidades ya urgentes, ¿no? Pero, evidentemente, lo que decíamos antes, o sea, tenemos que plantearlo de manera que
las viviendas turísticas sean viviendas que en la ciudad también se distribuyan y que no puedan concentrarse en determinados espacios, que no modifiquen la ordenación del territorio. O sea que, evidentemente, un buen plan de viviendas y una oferta pública de alquiler ayuda a resolver parte del problema, aunque me parece que no es exclusivamente la forma de resolver el problema. La respuesta primera que me ha venido a la cabeza es un símil con nuestras islas, con las Baleares. Os explico este símil y luego os hago una propuesta alternativa a esa de la vivienda pública. A todos seguro que os sonará la ecotasa balear, que se implanta el año 2001 con el primer gobierno de Pacto de Progreso, que gobiernan los partidos que no eran el PP, porque se unieron todos los demás en un pentapartido para gobernar entre el 99 y el 2003. Instauran una ecotasa y el 2003 entra Jaume Matas, que está de vuelta del Ministerio de Medio Ambiente con Aznar, y la quita, nada más entrar. Bueno, ahora volvemos a tener una tasa parecida, un impuesto de turismo sostenible desde el 2016. Y ese impuesto de turismo sostenible, como os podéis imaginar, se dedica, según las bases de la ley, a la protección del patrimonio natural, el patrimonio arquitectónico, formación en temas turísticos, la promoción del turismo desestacional, fuera de la temporada alta, y a partir de una modificación que coincide con la legalización del alquiler turístico de viviendas plurifamiliares, se modifica la ley del impuesto para posibilitar que el impuesto también se dedique a invertir en el acondicionamiento de vivienda para la oferta pública en alquiler. Con lo cual, yo entiendo que quien gobierna tiene muchas limitaciones a la hora de aplicar medidas, ¿no? Y de poner remedio a los problemas. Pero en el caso de Baleares se da que al mismo tiempo que te están legalizando el alquiler turístico, con lo cual están agravando el problema de acceso a la vivienda para la mayoría de gente, aplican la medida de inversión pública en alquiler turístico, en alquiler social, digamos, como para mitigar, ¿no?, el impacto de la medida de la legalización. Con lo cual, a ver, yo entiendo que tal vez no queda otro remedio que buscar medidas paliativas, pero la alternativa que os quería comentar, y es algo de lo que hablamos en Baleares, llegados a los extremos a los que estamos llegando en Baleares, que tenemos la mitad de la población residente que tenéis en Canarias y el mismo número de turistas, con lo cual la ratio nos da al doble de la que tenéis vosotros en cuanto a saturación, y más si miráis municipios como Palma, en el caso de Palma, allí se habla de desturistizar. Y os pongo un ejemplo para ir al extremo, si queréis, burlesco, ¿no? Tijarafe está en Fiestas de la Candelaria. ¿Qué ganas tendríais vosotros de que las Fiestas de la Candelaria se convirtiesen en un espectáculo turístico al nivel de que los turistas pudiesen entrar en el concurso para llevar los cabezudos? O que fuesen a un funeral o a una boda. O sea, el extremo de la turistización es inimaginable. Te pueden turistizar cualquier cosa. Y si no te planteas en dónde quieres poner la frontera, e incluso desturistizar cosas que ya se hayan turistizado, te pueden turistizar un faro, te pueden turistizar un muelle, una placeta que está aquí al otro lado de la calle con una terraza de un restaurante. Si no ves, como decíamos antes, las orejas al lobo, el proceso de turistización por el negocio tiene bula y es muy rápido. Más que poner medidas de remedio, de paliativas, casi que propondría vigilar para evitar que sucedan cosas tan exageradas como las que he planteado irónicamente, ¿no? Bueno, yo creo que se han abordado ya una amplia variedad de temas y de cuestiones relacionadas con el alquiler vacacional, y que quizás sería el momento de
abrir el debate al público, ¿no? Para que aquellas personas que tengan interés, quieran plantear cuestiones o quieran introducir algún tema concreto en el debate a los diferentes ponentes, pues lo puedan hacer y así, bueno, podamos convertir esta mesa en algo más interactivo. Ya veo varias palabras pedidas. No sé si lo hacemos con los dos micros o para que se pueda oír en la retransmisión. Sí, pero para las personas que quieran hablar, digo, para llevar el micro. Pero la persona que quiera hablar, ¿le llevamos un micro? No hace falta. Hablen a ver si porque lo estamos retransmitiendo. Bueno, yo soy trabajadora social y con el tema de vacacional y de las instituciones de vivienda para cada vez un número mayor de colectivos de personas, hablo de personas con un trabajo precario, pues sin trabajo, o incluso con un trabajo pero que están viendo con un trabajo, digamos, regular y de un nivel adquisitivo medio, pero que se están dando cuenta que es muy difícil alquilar, hablo en este caso de la laguna. Yo les pediría a cada uno de los ponentes una idea sobre una ley de vivienda regional que pudiera abordar el trabajo por vasco, sobre los desahucios, que pudiera abordar el tema de cómo debería ser esta regulación. Ya quizá no avanzamos ya algunas cosas, pero es decir, de alguna manera de trabajar en los diferentes espacios necesarios para que la gente que quiere vivir pueda encontrar una vivienda, asequible, con esos límites. Y luego me preocupa, no sé si es algo posible o no, pero me preocupa bastante el tema de que no hay censo sobre vivienda en los municipios. Comprendo que es un trabajo a lo mejor impro, a lo mejor excesivo, porque claro, está el tema de la propiedad privada. Pero yo creo que ahora mismo los censos no están ubicando, los patrones no están ubicando la realidad poblacional de los municipios. Por lo menos en Canarias, ¿no? ¿Por qué? Pues otra cosa, porque está todo el tema de, bueno, no voy a entender, pero los trabajadores sociales y todo el mundo que trabaja en sociales sabemos que no siempre tengan una realidad objetiva. ¿Quién vive y dónde? Por lo menos el padrón no lo hace. ¿Vale? Y si parece necesario, a ver si me queda algo más. Porque claro, un montón de viviendas no sabemos, nos vamos diciendo, no tenemos vivienda para alquiler social. ¿Qué tiene que hacer el Instituto Federal de la Vivienda? Ahí también, no sé. Yo lo hago porque quiero que se hable sobre todo, porque estoy grabando todo lo que se está diciendo, porque también es un tema que me interesa y en la medida de lo posible, si se me ocurre algo eso puede ayudar, tanto a nivel del Estado, para una ley de base, como a nivel de muchas gracias. Gracias. No, yo creo que vamos a ir respondiendo porque esta pregunta es compleja. Bueno, una pregunta compleja, ¿no? Y si somos aquí capaces de elaborar una ley de la vivienda y de regular el alquiler vacacional, bueno, pues habríamos alcanzado, ¿no?, un gran objetivo. Hombre, vamos a ver, yo responderle sobre hacer una ley de vivienda, pues evidentemente no nos toca, pero lo que sí que es cierto es que el análisis de la vivienda vacacional tiene que llevar, formar parte del análisis de la vivienda, ¿no? Del análisis global de todo el tema de la vivienda, ¿no? Porque efectivamente, o sea, parece que estuviéramos cogiendo la parte de un todo, que si no vemos de una manera global, evidentemente no estamos haciendo un verdadero análisis de la situación. Y la vivienda vacacional lo que hace es, si ya en Canarias hay una situación compleja, difícil, de escasez de vivienda, la irrupción en el mercado de la vivienda vacacional lo que hace es reducir el número de viviendas que se pueden utilizar, no ya en alquiler social, sino en todo tipo de alquileres. Y evidentemente el alquiler social como el último elemento yo hablaba antes de una especie de efecto dominó, de manera que
el alquiler vacacional iba desplazando gente y finalmente lo que va a pasar es que la gente que intenta tener alquiler vacacional se va a quedar en la calle, ¿no? O sea, que lo que nos va a poner al final es un verdadero problema, digamos, de chabolismo nuevamente en... Sí, como ustedes saben, yo soy sindicalista jubilado, como algún compañero de aquí, pero evidentemente, claro que tienen un papel, tienen el papel de promover una ley de vivienda en Canarias que entre otras cosas haga un verdadero plan de vivienda que digamos, desarrolle todo lo... Entonces, a mí sí que me parece que el alquiler de la vivienda vacacional, o sea, el análisis de la vivienda vacacional no debe estar aislado del análisis del problema de la vivienda en Canarias. Y promover una ley de viviendas, pues yo creo que sí, que habría que... No sé si una ley ya... Bueno, yo no tengo mucho más que añadir, pero solo decir que digamos que la corriente va en sentido contrario, es decir, la corriente legislativa, porque el proyecto de ley de alquiler vacacional va justamente en el sentido de que toda vivienda en Canarias es susceptible de convertirse en turística. O sea que no hay, pero sin ningún tipo de cortapisas, o sea que va justo en el sentido contrario. O sea que, bueno, como decía Macías, pues digamos no es cuestión de poner parches, no es tanto cuestión de poner parches de vivienda social por la escasez de vivienda, digamos, vocacional, he dicho vocacional, pues eso, que no haya, digamos, tanta posibilidad de que toda la oferta, digamos, de residencial se vaya al sector turístico, ¿no? Pues digamos que ese sería uno de los remedios, ¿no? Y yo creo que ahora mismo que está todavía en elaboración es un buen momento para combatirlo. Simplemente para una cuestión. Yo creo que la distopía que presentaba Maciá, y que es una realidad en Mallorca, ¿no? Hoy en determinados destinos turísticos, nos debe llevar a pensar sobre cuál puede ser el futuro, ¿no? Y yo creo que eso, en ese sentido, si queréis, la provocación que ha puesto Maciá sobre la mesa es muy interesante, ¿no? En La Palma posiblemente lo veamos como algo muy lejano, ¿eh? Pero en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene un pasado como ciudad turística, ¿no? Y que tiene numerosos problemas sociales y de vivienda actuales, esa situación puede convertirse en algo muy grave, ¿eh? Por lo tanto, quizás en algunos destinos plantearse la posibilidad de prohibir directamente la existencia de vivienda vacacional tendría que estar sobre la mesa, ¿no? Porque lo paradójico, por ejemplo, es que prohibamos la vivienda vacacional en las zonas turísticas o con vocación históricamente turística y digamos que, sin embargo, esa vivienda vacacional puede perfectamente desarrollarse en las zonas residenciales, ¿no? Que es por donde va el decreto, ¿no? Sí, el decreto va por ahí, pero el debate incluso entre los empresarios va en sentido contrario, depende de qué parte de los empresarios. O sea, los empresarios de la construcción lo que plantean es que sean los espacios turísticos un espacio más de vivienda turística, entre otras cosas, porque les permite remodelación. O sea, que tampoco es una cuestión unánime, sino que un poco... Es un debate que está abierto, porque yo tengo la impresión de que parecía que el decreto se iba a resolver en 2-3 meses y al final va para más largo porque hay contradicciones entre los propios poderes que sustentan al gobierno de Canarias. Y una última cuestión, la ciudad de Ámsterdam, que tiene un problema de viviendas residenciales desde hace décadas, comenzó permitiendo el alquiler vacacional de forma indefinida, es decir, tú eras propietario de una vivienda, la podías poner en el mercado del alquiler vacacional sin ningún tipo de limitación.
enseguida, al poco tiempo, comenzaron a darse cuenta de que eso lo que estaba automáticamente era aumentando las rentas de alquiler en la ciudad y agravando el problema de vivienda. Primer paso, el alquiler vacacional queda limitado a 120 días al año. No es suficiente. Segundo paso, queda limitado a 60. Tercer paso, actualmente está limitado a 30 días. Es decir, tú, propietario de una vivienda, solo la puedes destinar al alquiler vacacional 30 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay fórmulas de regulación de la vivienda vacacional que ya se han experimentado en otros lugares. Por lo tanto, hay ejemplos a los que recurrir para transponer a una legislación que quiera ser garantista de la función principal de la vivienda, que es la residencial, no es la turística, ¿no? Por lo tanto, ahí hay ejemplos. No hemos hecho la ley nueva de vivienda, pero bueno. Sí, Besay y Dailos. Bueno, aunque aquí todavía no en un sitio más pequeño, se está incluso dando problemas a la hora de personas que probablemente están aquí ahora encontrar vivienda residencial de alquiler, ¿no? Hay que tener en cuenta también distintas realidades, por ejemplo, grandes ciudades como Madrid o Barcelona, que lugares más rurales donde ha sido más común históricamente para poder realidad la pequeña particular y de personas trabajadoras, y también incluso en Canarias, en lo que se vio incluso en las ciudades, sobre todo en las capitales, que en buena parte del sur rural al final lo que se vimos en viviendas de autoconstrucción, y que al final eso, creo que se da también la idea de que propiedad, que hay que tener en cuenta también esas distintas realidades que existen a la hora de abordar este problema. También una cuestión que no debe pasar de largo, esa realidad que a favor que se está aislando, porque es la mayor burrada, que al final que se prohíba que accionar en lugares turísticos, si donde menos afecta a las personas que quieren vivir allí, y después se permita en lugares donde afecta de un modo más terrible. Detrás de toda esta cuestión está el acceso a la vivienda, porque se ha planteado antes la existencia de existir un parque público de alquiler de vivienda, pero también la propia cuestión de alquiler de residencial, que muchas veces hay que tener en cuenta que también el alquiler residencial también grandes propietarios pueden llegar a adquirir edificios enteros que pueden dedicar o a alquiler residencial o alquiler vacacional, y al ser más rentable que el vacacional, lo que hace es subir el precio de los otros o dedicarlo únicamente al vacacional, porque eso al final van a sacar siempre más dinero. ¿Qué ocurre? Que también el propio hecho de vivir en alquiler muchas veces está ligado a otro fenómeno, que es la precariedad laboral. Precariedad laboral al final permite a la gente obliga a moverse continuamente de un lugar a otro. Y también con la cuestión turística en Canarias, aunque en Gran Canaria, sobre todo, existen algunos empresarios como López Sam, y creo que una de las grandes diferencias entre el modelo turístico de Canarias y el Balear es que en Balear existe una fuerte burguesía hotelera, dueña de hoteles. En Canarias, en algunos casos como López Sam, muchos de los hoteles son, digamos, de un tipo de burguesía, que sean alemanes, incluso de Baleares, de Cataluña, y están aquí sus propias vidas y juegan con sus negocios con los compradores. Y después, quizás es un poco diferencia un poco de Gran Canaria, en el que parte de la pequeña, la burguesía hotelera sí está comprando para alquiler vacacional. Esas actividades, para ver también un poco el discurso también de los grandes hoteleros y los pequeños propietarios que querrían dedicarse o meterse en el negocio turístico. Con todo esto, quiero plantear que si una medida, como
considera ese fenómeno que se está dando y por esa fachada de economía colaborativa están habiendo casos en los que las empresarias que enfrentamos están alquilando, en algunos casos en grandes ciudades, hasta manzanas enteras para entrar a la tierra vacacional. El baile de los micrófonos. Bueno, una respuesta concreta que me ha venido a la cabeza recordando la legislación balear. A través de enmiendas en la tramitación parlamentaria se incluyó una modalidad que es de alquiler turístico de la vivienda principal solo por parte de personas físicas y un máximo de 60 días al año. Lo digo porque, cuando no, para que sirva de ejemplo, que hay la posibilidad de limitar para que no puedan acceder a ese alquiler turístico de viviendas personas fiscales, que entonces es una empresa que pueda acumular viviendas para alquilarlas por un periodo indefinido, quiere decir que pueden alquilarlas durante todo el año, y además que no sea, por supuesto, la exigencia de que sea vivienda principal o esa modalidad muy concreta. Y yo nada más apuntar ese ejemplo para dar a entender también que si el decreto está en elaboración y hay posibilidades de enmienda, de alegación, de sugerencia, en nuestro caso el Gobierno incluso tiene una página web en la que a través de un formulario puedes enmendar legislación que está en tramitación. Si hay algún debate como pueda ser el de estas jornadas, la difusión de reflexiones sobre estos temas, fortaleciendo Canarias Territorio Sostenible o la plataforma que se quiera, consigue que haya interés, radicalidad democrática, pues al menos que haya un enriquecimiento del debate público, para decirlo así, ¿no? Para que luego se acabe decidiendo lo que corresponda, pero que se puedan poner los argumentos sobre la mesa. Y esa posibilidad de la modalidad que os comentaba es una, ¿no? El proyecto de decreto plantea que las viviendas vacacionales de un propietario solo puede poner en explotación 2 viviendas vacacionales. Que si son más de 2 viviendas vacacionales ya se considera, son 3 o más, ya se considera una actividad empresarial, ¿no? Eso es lo que plantea el decreto, que ahora mismo está en una fase como muy previa, ¿no? No está ni siquiera en fase de ¿cómo se llama?, de discusión pública, sino que está en esa fase previa que ahora el Parlamento plantea, que es que antes de iniciar la elaboración definitiva del decreto, pues te permite que tú hagas determinadas anotaciones por medio de la web. En este caso es la web de la Consejería de Turismo, que si se quiere se puede plantear. Pero hay una limitación en ese sentido. Se plantea que vivienda vacacional, alquiler de vivienda vacacional, solo se considera 1 o 2 viviendas, ¿no? Que cuando son más de 3 viviendas, ya eso se debe considerar digamos, una explotación profesional, con otras condiciones. Y luego yo lo que me plantearía el problema no es tanto de que fuera rentable o no fuera rentable para una persona alquilar o no una vivienda, sino de esta manera global que de alguna forma nos estamos planteando. La ordenación de una ciudad, la convivencia entre los residentes y los turistas y todo este tipo de cuestiones. A mí me parece que ese sería una manera más global de plantear la alternativa, ¿no? O sea, desde el punto de vista de cómo facilitar la convivencia entre cierto nivel de turismo, que igual, bueno, pues no sé si sería necesario, pero que vamos, que existe, ¿no?
y los ciudadanos y las ciudadanas. Como, por ejemplo, lo que no puede hacer una ciudad es dejarse romper su trama urbana por el negocio particular de determinados grupos, ¿no? Pero yo me lo plantearía no tanto en términos de rentabilidad o no rentabilidad del alquiler, sino en términos de ordenación urbana, de derecho de los residentes a disfrutar de la ciudad, no solo a residir, sino a disfrutar de la ciudad, del derecho a la vivienda digna, que es un derecho constitucional, en fin, en esos temas, en esos, digamos, valores. Y a partir de ahí, bueno, si puede ser rentable o no, ya sería una cuestión dependiente de, digamos, el objetivo principal de la ciudad, o en este caso también del campo, ¿no? Primero, la necesidad de que todo el mundo tenga una vivienda. Ese sería el primer derecho. El derecho a disfrutar de la ciudad, como un elemento también fundamental. Y luego, bueno, pues si hay alguna gente que puede sacar cierta rentabilidad de propiedades, pues bueno, ese es otro elemento que a lo mejor es otra discusión, ¿no? Pero me parece que esa sería una manera como más global de plantear el tema, no tanto que si son 60, si son 120, supongo que dependerá de la densidad del lugar. Yo creo que el primer tema sería cuál es la capacidad de carga de un territorio determinado, o sea, es decir, hasta cuántos turistas se pueden, digamos, incorporar a una isla o a un espacio determinado sin que lo rompan, ¿no? Ese sería un elemento que deberíamos plantearnos, qué condiciones, en fin, ese otro tipo de cuestiones, ¿no? Me parece que sería la manera de plantearlo, no sé. Más de todo, más población, más turismo, más de infraestructura, y con ese discurso nos han construido un aeropuerto que no necesitaba. Yo estaba muy contento con la terminal antigua, creo que a lo mejor necesitaba una pequeña ampliación en la zona de recogida de maletas, pero eso era una obra menor, y lo que hicieron fue tirarlo todo y hacer una macro obra que ahora entras allí y parece que estás en el desierto, un lugar enorme donde hay poquitas personas en comparación con el edificio, que eso no hace falta. Un puerto en Tazacorte que se usa para hacer conciertos, yo creo que no hace falta, para hacer conciertos no hace falta ganar el terreno al mar, yo creo que en la isla tenemos de sobra espacios donde hacer nuestras parranditas. Y luego un tema que yo veo muy importante y que, si me permiten la ironía, para las personas que no nos gusta mucho el deporte, o a lo mejor podía ser fácil acceso al deporte suave, que es el golf, y que todos tuviéramos un campo de golf a menos de 30 minutos de nuestra casa, y así podríamos todos ir allí a echar nuestros lances y no tendríamos que correr bicicleta ni hacer running, que es lo que está de moda ahora. Pero bueno, yo en relación con el golf sí que veo muchas cosas negativas y me gustaría que hicieran énfasis en él, incluso en el tema del agua, que es un tema también bastante candente para los agricultores de nuestra isla, y creo que los perjuicios, si se construyeran los 5 campos de golf, no uno, sino 5, serían muy grandes. Perdonen por hacer estas preguntas hasta ahora. Yo, antes de pasar a los compañeros, solo una broma, ¿no? Los campos de golf no van a ser aquí, por lo menos, deporte suave, porque con las pendientes que tiene esta isla, lo más probable es que sea un deporte de mucha exigencia física, nada más. Bueno, no sé si ustedes creen. Bueno, esa es nuestra batalla. Quiero decir que, en fin, llevamos ya muchísimos años precisamente luchando contra digamos, ese modelo desarrollista
pero no solo a nivel de insular, quiere decir que esto tiene que ser desde el nivel individual de cada uno de nosotros, digamos, en cuanto a personas consumidoras, hasta el nivel general planetario. Es decir, este planeta no aguanta, o sea, no tiene cabida para una especie con tanta exigencia ficticia, es decir, exigencia autosugestionada, como puede ser el turismo, como comenté al principio de mi intervención. En fin, ya digamos recalando en el espacio insular, hombre, la suerte que tenemos con estos 3 partidos que nos han gobernado y nos gobiernan durante tantos años es que en general son chapuceros, pero digamos que hacen las cosas tan mal que nos dejan muchas rendijas para trabajar, para digamos llevar a los tribunales y de momento por ahí estamos atajando prácticamente todo, ¿no? En fin, no parece que hayan aprendido la lección, lo cual a nosotros nos satisface también y le estamos esperando para la siguiente hornada de planes y demás, ¿no? Vale, en esas estamos. Es verdad que no son horas para entrar en el debate, ¿no? Porque pues supongo que un debate de modelo de isla o modelo de archipiélago es un debate que a lo mejor tiene otras jornadas para plantearlo, ¿no? Que yo creo que es un debate muy interesante, pues yo creo que el articular las propuestas de manera propositiva, no solo resistiéndonos a un modelo que no es un modelo en realidad, porque lo de ellos es justo la desregulación, y que al final configura un modelo, que es este modelo especulativo en el que nos estamos planteando, pero yo sí creo que de Izquierda Unida o desde la izquierda, digamos, sí que se puede plantear un modelo de isla y un modelo de archipiélago y que nos permitiría pasar de esa historia que a veces tenemos, que es siempre la resistencia, ¿no? Estar siempre parando a plantear cuál es el modelo que nosotros consideramos, aunque tengamos que seguir resistiendo, ¿no? Aunque tengamos que seguir parando, pero al mismo tiempo plantear cuál es el modelo de isla y de archipiélago que necesitaríamos. Jornadas para... Más hacia tu visión desde fuera, desde alguien que viene de una isla turistificada y que conoce ya algo de la barra, la segunda vez que está aquí, ¿qué perspectiva del modelo turístico insular? ¿Cómo ves la situación actual y qué opinión te merecen todos estos desarrollos legislativos que van en la línea de lo que los plantean, ¿no? De incorporar nuevos territorios a determinados tipos de desarrollo? Cuando David me invitó a venir, me dijo, tienes que hablar de Menorca. Menorca tiene pues unos 800 kilómetros cuadrados, unos 80.000 habitantes, es una isla que reserva la biosfera, que tiene un plan territorial desde el año 2003, que tiene un grupo ecologista muy arraigado y con mucha afiliación, que es el GOP, el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza, y que ha conseguido, yo creo, una coalición de intereses sociales, ¿no? Unas alianzas que bueno, hacen que no tengan ningún campo de golf, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un caso. En Mallorca tenemos 24 campos de golf. Y además los campos de golf en Mallorca, hablando antes de medidas paliativas, supuestamente están obligados a regar con agua depurada. Esta semana se les multó, pero con una barbaridad de dinero, no sé si eran millones de euros, una barbaridad, porque regaban con agua de pozo a varios de ellos. Un par de ellos, propiedad de la familia Nigorra, que son banqueros, como lo fue Marc, por hablar de
de alta burguesía en Baleares, que hay mucho capital ahí concentrado. Ayer hablabais de Be-Life, de un hotel de Lanzarote. Es propiedad de un mallorquín también, la familia Hidalgo. Bueno, pues el caso, muchos ánimos, invitar a un menorquín, una menorquina. La alcaldesa de Mahón, de la capital de Menorca, fue presidenta del GOP, con lo cual en estos momentos es un buen momento para fijarse en Menorca todavía más, ¿no? Y por otro lado también deciros que ellos son muy pragmáticos, los menorquines. Esas alianzas, esas coaliciones sociales las consiguen con mucho diálogo, con mucha aproximación y cediendo tanto de un extremo como del otro. No tienen monocultivo turístico en Menorca, a diferencia de Ibiza, por ejemplo, de Mallorca. Tienen mucho arraigo agrícola y ganadero. El caserío, los quesitos, pues su origen lo tienen allí. Bisutería, zapatos que yo no conozco las marcas, pero Mascaró, marcas menorquinas típicas. Y bueno, pues en ese sentido, aprovechar ejemplos de éxito. Anteayer lo hablábamos, da más ánimo fijarse en esas posibilidades, ¿no? de gobernanza, de empoderamiento, de radicalidad democrática, y daros ánimos. Desde fuera yo lo veo fenomenal. O sea que adelante, que lo tenéis fenómeno. Que la distopía somos los mallorquines y Palma, que está fatal. No vengáis, que es muy feo. No, es verdad, es muy bonito. Bueno, tenemos que terminar, porque son las 10 y van a cerrar la Casa de la Cultura. Simplemente quería agradecer a los tres ponentes de esta tarde-noche su participación, la disposición que mostraron desde un primer momento en estar aquí en la jornada, en algunos casos por partida doble, porque nos han acompañado también en los días anteriores. Y agradecer también la presencia de todos ustedes, que bueno, al final la idea es intentar traer temáticas que puedan abrir discusiones, que puedan abrir nuevos puntos de vista, que puedan fomentar un debate constructivo y que nos puedan abrir la perspectiva a la hora de conseguir, bueno, un modelo territorial, como se ha dicho, que es en definitiva en lo que yo creo que estamos todos implicados, que sea sostenible y socialmente justo, ¿no? para la isla, ¿no? Y esa es la idea de las jornadas que ha organizado hace 2 años Izquierda Unida, que hemos vuelto a organizar en este verano y que esperamos poder continuar en esta senda para trabajar en beneficio, ¿no? del progreso real, ¿no? de La Palma. Buenas noches a todos y muchas gracias.